Más de 4000 años de existencia, y el ser humano no ha encontrado la manera de llevarse bien entre sí. Buenas noches amigos, espero estén muy bien y no estén asustados por todo esto que está pasando entre Ucrania y Rusia, pues últimamente nos hemos despertado cada día con noticias acerca de la invasión, que si el presidente, que si el Zelensky, que si Biden, que si el Macron, etcétera, etcétera. Sin embargo, no es la primera vez que un conflicto entre países pone o despierta el miedo a un ataque nuclear, a una tercera guerra mundial, y lo que podría pasar en caso de que se empiecen a lanzar los misiles y las bombas atómicas que tienen ahí guardadas. Tampoco es la primera vez que por algún conflicto bélico se exacerba el nihilismo, la falta de esperanza, el vacío existencial. Y esto es porque todo esto que estamos viendo pertenece a la época histórica llamada posmodernidad. Y esto que estamos viviendo es muy similar a lo que se vivió en Cuba en la crisis de los misiles. Por esta razón, el día de hoy quiero hablarles acerca de un artículo del profesor Jorge Sandoval Ocaña de la FE Zaragoza llamado Modernidad, Posmodernidad y Humanismo. Y bueno, en este artículo el profesor primero nos da una definición acerca de lo que diferentes autores dicen que es la posmodernidad, después nos da su propio concepto y por último nos explica las causas, recordemos que son muchas, sin embargo todas se engloban en el marco de la lucha de clases, y entonces nos explica las causas, la era, el modo en que el capitalismo actualmente propaga la ideología de manera mundial, que es la globalización. Y bueno, hecha esta pequeña introducción, sin más por el momento, deseando que estén bien y que no estén tan asustados, es tan solo un ciclo más, una expresión más del discurso postmoderno y es precisamente lo que hoy veremos. Sin más por el momento, comenzamos. Y bueno, tenemos que empezar distinguiendo que la posmodernidad es una época y todos estamos inmersos en ella. De esta manera todos somos posmodernos, tanto nuestros jefes como nosotros mismos, porque nosotros compartimos la misma situación histórica. Sin embargo, la era posmoderna genera un discurso posmoderno. Y este discurso posmoderno a la vez se divide en dos principales vertientes. La variante pesimista pasiva, que dice que como no hay nada que hacer, entonces ¿para qué analizar la sociedad? ¿Para qué perder tiempo en análisis complejos? No valen la pena, no valen la pérdida de tiempo. Y por el otro lado está la versión activa, por decirlo así, proactiva, que dice que tenemos que comprender la realidad para actuar en ella. Que si bien estamos en un momento crítico, en la crisis de la modernidad, también es el último momento para actuar y tenemos que tomar una decisión y un compromiso social y político hoy en día porque si no pronto será muy tarde. Básicamente es como la posición de Heidegger de aumentar la angustia para mover a la acción, no quedarnos en un pesimismo, en una depresión, hacer el intento, comprender la realidad para actuar en ella. También tenemos que recordar que la época histórica, la historia de la civilización humana, diría Marx, es la historia de la lucha de clases. Y no es novedad que el control de la sociedad, de las masas, esté en una minoría aburguesada, privilegiada, con conocimientos, con poder económico, científico y técnico, que domina a todos los demás de cierta manera, ya sea esclavizados, ya sea por la fuerza física o ya sea por el convencimiento y la seducción. Estamos inmersos en una lucha de clases. También tenemos que recordar que estamos inmersos en el proceso de la globalización. ¿Qué es la globalización? Es la manera de la expresión actual del capitalismo. Es la estrategia del capitalismo para expandir su ideología a través del mundo. Y nos dice el profesor que tiene 5 características. La primera es una modificación radical de los procesos productivos. 2.
toma de producción en la que se integran varios países, por lo que se produce una descentralización de los procesos. También hay una integración comercial a nivel mundial, desapareciendo las fronteras y los aranceles. 4. Hay alianzas entre países y grandes consorcios. Y la declaración del fin de las ideologías o las metanarrativas. Se tiene un realismo, un hiperrealismo pesimista, en la cual no hay nada que hacer, en la cual ya no existe ni el progreso del que hablaban los ilustrados, ni la bella época de la que se hablaba del progreso científico, ni la dictadura del proletariado, ni las utopías como comunistas, anarquistas. Ya no existen las utopías, ya se acabó el sueño de soñar y de que el futuro va a ser mejor. Al contrario, nosotros vemos al futuro y no va a ser mejor. El futuro cada vez se está volviendo más gris, literalmente por toda la contaminación que hay en el cielo. Entonces, el profesor Jorge Sandoval nos dice que para él la posmodernidad, más específicamente el discurso posmoderno, es solo una expresión más de la crisis de la modernidad capitalista y sus efectos aberrantes en los países pobres y de tercer mundo. También nos destaca que tenemos que recordar que este artículo fue escrito en el 96, ya al final actualizaremos un poquito esta información en las conclusiones, pero en este momento, en el año 96, el profesor nos dice que las contradicciones entre el este y el oeste estaban desapareciendo. Y es verdad, en ese tiempo. Sin embargo, que las contradicciones entre norte y sur se acrecentaron, es decir, se enriquecen los países del norte, tal cual del hemisferio norte, y en cambio todos los países del hemisferio sur están en la pobreza extrema. Y pues ejemplos no es necesario darlos, pero simplemente ahí está Latinoamérica. Todavía México está pues del lado ahí no tan amolado, diría Biden, el patio delantero. Por cierto, no, maldito Biden. Bueno, el punto es que en ese momento se estaba eliminando la contradicción este-oeste, pero se estaba acentuando la contradicción norte-sur. Y para el profesor, pues también nos dice que tenemos que asumir una posición y un compromiso, no quedarnos nada más en los discursos. Y hasta cuestiona que hasta qué punto toda esta discusión de la modernidad, posmodernidad y la complejización de los procesos ideológicos, hasta qué punto no es un distractor. Pues esto del nuevo orden mundial se resuelve en los hechos, no en los discursos, y mucho menos en discursos que hablan sobre lo malo que es la vida y sobre que no hay nada que hacer. Entonces, tenemos que estudiar los sectores de la realidad, el sector político, el sector religioso, para poder comprender la realidad y actuar para transformarla. Bien decía Marx, el mejor modo de comprender un sistema es cambiándolo. Y bueno, pues este es un video breve. Hay mucho más que decir acerca de la modernidad, posmodernidad. Es un artículo breve también. Posteriormente, próximamente voy a estar hablando acerca del imperialismo. Encontré ahí un librito muy interesante. Y bueno, pues por cuestiones de tiempo, tareas y también para no abrumarme ni abrumarlos, por este momento creo que es suficiente información. Hay que comprenderla, analizarla, no abrumarnos por el sobreexceso de información que hay en estos días acerca de la guerra entre Ucrania y Rusia. Y bueno, pues qué mejor manera para, de cierta manera, conservar la calma que comprender qué está pasando, tener un marco de orientación. Y sin más por el momento, deseando que estén todos muy bien, les deseo una feliz noche y nos vemos próximamente.